Es interesante ver, amado, que en esta ilustración, en esta triada de parábolas, vemos que Jesús comienza a hablarle a diferentes o a tres tipos de clases sociales distintas. Vemos que comienza hablando acerca de una oveja perdida. En los tiempos de Jesús, no todo el mundo que cuidaba ovejas era una persona rica, sino que los más pobres eran los que cuidaban las ovejas. Pero ¿qué pasa? Que había venido una moda de estar robando ovejas y las llevaban al mercado negro a venderlas. Entonces, los dueños de las ovejas hicieron una ley no escrita de que cuando un cuidador de ovejas o un pastor le traera la noticia de que se habían robado la oveja, el pastor tenía que traer la lana o tenía que traer los huesos. ¿Por qué? Porque los osos y los leones se comían solamente la carne, pero no se comían la lana y tampoco se comían los huesos. Así que cuando ellos no traían la lana ni traían los huesos, podían decir: aquí me cogieron, aquí me pillaron, y se dieron cuenta de que no fue un animal que se comió la oveja, sino que fue que yo me la robé y yo la vendí. En la segunda parábola, que habla acerca de una moneda perdida, se dice, hay escritores que dicen, como Joaquín Jeremías en uno de sus libros, él escribe y dice que posiblemente esta mujer que estaba contando monedas, ya que no todo el mundo en el tiempo de Jesús contaba monedas, porque se trabajaba a base de trueque. Solamente los ricos, los comerciantes, los pescadores eran los que trabajaban con monedas, pero esta muchacha en especial posiblemente tenía un dote. ¿Y qué es un dote? La moneda que el padre le daba a la hija cuando se casaban, en base de que si tenían ellos algún problema en el matrimonio y el hombre la abandonaba, el hombre la dejaba sola y se iba, pues entonces esa hija podía con ese dote poder sustentarse hasta que pudiese resolver. Entonces, ¿qué pasa? La moneda se le cae. En los tiempos de Jesús, el piso no es un piso como los que tenemos en nuestras casas o como los que tenemos en este templo, sino que eran piedra sobre piedra, y la mujer tenía que meter la mano con un hacho. ¿Cuántos se acuerdan lo que es un hacho? Gloria a Dios. Los que no, pues entonces la generación es más nueva todavía, pero un hacho era como un quinqué, algo que tenía gas, que tenías que ponerle fuego para poder alumbrar. Entonces verificar, meter la mano, apretar la moneda y sacarla entre las piedras, y ahí se te quedaba la piel pegada en las piedras. Pero sabe una cosa, así mismo hizo Jesús por nosotros, dejó la piel en el madero por amor a ti y por amor a mí. Pero la tercera parábola no está hablando ni de una oveja ni está hablando de una moneda, sino que está hablando de un individuo, y no cualquier individuo, sino que se refiere a un hijo. Dice la palabra del Señor que este hijo menor se le acerca a su padre y le pide la herencia. La realidad es que cuando nos ponemos a buscar información, al tú pedirle la herencia a tu padre y tu padre estar en vida, era como decirle a su papá: estoy deseoso de que te mueras para poder tener todo tu dinero. O sea que al pedirle a su papá la herencia, le estaba diciendo a su papá: estoy loco de que te mueras para poder tener el dinero, y a la vez estaba violentando
ese mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que los días sean largos. Cuando leemos ese texto a lo opuesto, estamos diciendo: deshonra a tu papá y a tu mamá y los días serán acortados. Pero hay algo bien interesante. Cada uno de nosotros en un momento dado en la vida desafió la autoridad de su padre. O sea, no es sorpresa que hoy en día tal vez venga un hijo menor a tratar de desafiarnos a nosotros como padres, pero la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que los días sean largos. O sea, eso es palabra de Dios. Cuando un hijo está honrando a su papá, se está alargando los días, pero no era el caso de este joven. Este joven tenía en mente otras cosas. Este joven tenía en mente conquistar a la provincia sin pensar que estaba firmando la sentencia de su propia conquista. Muchas veces usted y yo pensamos que podemos conquistar la provincia. ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno como este padre que no se resistió, le dio los dones, nos dio talentos, pero no nos dio los dones ni nos dio los talentos para enriquecernos o para utilizar ese tipo de oro que Dios nos ha dado para irlo a utilizar en la provincia. Tal vez podemos mirar hacia la política, dar dos buenos discursos, pero nos vamos a colgar. ¿Por qué? Porque el tipo de oro que Dios nos ha dado solamente podemos utilizarlo en el reino de Dios. O sea, los talentos que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado, es para que tú le saques provecho aquí en su casa, que aprendamos a servir, que aprendamos a dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Y este joven, su padre no se negó. Oiga, amado, y es que así es Dios. ¿Tú te quieres ir? Yo no quiero que tú te vayas. Me duele que te vayas. Pero si te quieres ir, pues. O sea, en otras palabras, Dios no se va a lavar las manos en el mismo fregadero dos veces. Él no quiere que yo me vaya. Él no quiere que nadie se vaya. Pero tampoco nos obliga a quedarnos. Fue en este caso. El amor de ese padre no obligó a ese hijo a que se quedara en su casa, porque lo amaba. Quería tal vez que su hijo comenzara a experimentar otras áreas de su vida. Eso es lo que tú quieres hacer. A mí no me gustaría que tú te vayas, pero pues, toma. ¿Y el hijo qué hizo? Se puso el mejor lienzo. Tal vez se pasó blower ese día. Escogió el mejor caballo. Cogió el saco y comenzó a llenarlo de dinero y dijo: voy a conquistar la provincia. Sin darse cuenta, amado, como le mencioné, que estaba firmando la sentencia de su propia conquista. Y es que lejos de Dios nada podemos hacer. No podemos lograr mucho. Tal vez vamos a comenzar bien, pero en el camino va a pasar algo que nos vamos a recordar del Padre que está en los cielos, del amor que nos ha dado, de lo bueno que ha sido con nosotros. Y dice la Biblia que cuando lo hubo malgastado todo, yo me imagino que aquellas personas que jangueaban con él, que iban a la disco con él, que se metían en cualquier barra, etcétera, las amigas que tenía, etcétera, etcétera, las que bailaban con él, las que escuchaban aquella música que tanto a él le gustaba cuando estaba en la otra provincia, cuando comenzó a malgastarlo todo, se quedó solo. Pero no solamente se quedó solo, sino que dice la Biblia que hubo una gran hambre. Yo siempre digo que el hambre es el mejor condimento, porque tú con hambre te comes lo que sea.
A veces yo veo gente que dice, no, yo no como eso. Yo digo, no tiene hambre. O nunca ha pasado hambre. O nunca ha pasado necesidad. Porque este joven, cuando tuvo hambre, no se rindió, fíjese, no se rindió. Se acercó a un ciudadano a pedirle trabajo. Comenzó a buscar en los clasificados online y lo que había trabajo era para apacentar cerdo. Y usted sabe, amado, que para el judío apacentar cerdo es lo último. A ver, no se puede. Eso ellos lo ven como algo bajo. Incluso, yo buscando un poquito de información, los fariseos y los escribas tenían eso como una cultura insólita. ¿Ves? Como algo que la gente gentil era la que los practicaban. Yo no puedo apacentar cerdo porque yo soy judío. Nosotros los judíos no podemos bregar con los cerdos, que breguen los gentiles. Pero este joven, que su padre era un hombre rico, porque si usted se fija, cuando Jesús comienza a narrar esta parábola, comienza a hablar de hacienda, comienza a hablar de becerro, comienza a hablar de anillo, comienza a hablar de ropas. O sea, estamos hablando de que Jesús le está escribiendo aquí a gente rica. Y este joven deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Este tipo de algarrobas no son como las algarrobas que hay en Puerto Rico o en el Caribe. Usted sabe que en Puerto Rico esas algarrobas, lo que le llaman los gallitos, que tienen como unas 23 proteínas, son saludables, no huelen muy bien, tienen como un olor nauseabundo, pero saben muy buenas y tienen 23 proteínas. Pero estas algarrobas de las cuales está hablando la palabra de Dios son como una pepa de jobo que tenía como un tipo de espinas que solamente el diente de los cerdos al masticarlo los podía romper. Era tanta el hambre que tenía este hijo en aquella provincia que él deseaba llenar su vientre hasta de algarroba. Por eso le dije, amado, que el hambre es el mejor condimento. Todos los que hemos pasado por ahí en un momento dado, si tenemos hambre nos vamos a comer lo que nos den. Y le vamos a dar gracias a Dios por lo que tenemos al frente y nos lo vamos a comer. Pero el caso de él era que su papá había sido bueno, que le dio todo, que lo malgastó todo y ahora estaba en una gran hambruna. Es como tú haber sido un hombre bien exitoso, tener casa, tener dinero, tener muchos amigos y de la noche a la mañana te quedaste solo. Todos los que tanto te daban la palmadita encima del hombro, que te decían, tú eres mi hermano, ahora te han dejado solo. Pero me gusta mucho porque dice, y volviendo en sí, el eureka griego, el momento del Eileinen, el momento donde se alumbró su mente, él dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Usted sabe una cosa, amado, este joven estaba diciendo, yo estoy en esta condición, pero mi papá ha sido bueno con sus empleados. Mi papá ha entendido que a mayor bondad, mayor lealtad, que a mayor bondad, mayor fidelidad. Mi papá le da de comer a sus jornaleros. Mi papá le tiene un lugar seguro de donde vivir a sus jornaleros. Mi papá le da seguridad en su territorio a sus jornaleros. Yo me voy a levantar. Tú tienes que levantarte. Tenemos que levantarnos. Porque los que están sentados no caminan. ¿Cómo nosotros nos encontramos hoy espiritualmente? ¿Cómo nosotros nos encontramos hoy emocionalmente? Estamos en la iglesia, estamos adorando a Dios, pero ¿cómo estamos espiritualmente? ¿Cómo estamos emocionalmente? Este joven se acordó de las buenas vivencias que había tenido en la casa de su padre.
Y es que sabes una cosa, la palabra de Dios te persigue en la barra, te persigue en el punto de droga, te persigue en el caserío, te persigue en el trabajo, te persigue donde quiera. Cuando tú has escuchado palabra de Dios, a donde quiera esa palabra te va a perseguir. No importa donde tú estés, la palabra de Dios nos va a perseguir y nos va a alcanzar. Y más cuando nuestro Padre ha sido bueno, Él dijo: yo me tengo que levantar. Y si te vas a levantar, no te levantes para hacerle daño a la familia. No te levantes para refugiarte en el alcohol. No te levantes para refugiarte en la droga. No te levantes para hacerle daño a tu esposa. No te levantes para hacerle daño a tu esposo. Levántate y vuelve a la casa de tu Padre, que su amor te está esperando. Me está esperando con los brazos abiertos. Usted me disculpa un momentito, pero es que eso es bien poderoso. Él dijo: yo me tengo que levantar. Yo me cansé de estar cansado. Yo me cansé de estar estancándome en la vida. Yo lo he malgastado todo. Todo el mundo me está dando la espalda. Mira la condición que yo estoy. Yo voy a tener que acercarme, no importa lo que pase, y voy a hablar con mi papá. ¿Sabe una cosa, amado? En el Talmud babilónico hay una historia parecida a esta. Y aquella gente que estaban escuchando a Jesús, mientras Jesús narraba esta historia, ellos, como fariseos, como escribas que también estaban allí, ellos estaban diciendo: habló de la oveja, todo está bien. Habló de la moneda, todo está bien. Pero hay una parábola parecida, como le mencioné en el Talmud babilónico, que el hijo le pide la herencia a su papá. Y su papá se la dio, le dio la espalda y no volvió a ver más al hijo. Y dice esa parábola o esa historia que un día su hijo, después de haberlo gastado todo, regresó a la casa de su padre, pero los que lo recibieron o el que lo recibió no fue su papá, sino que sus empleados lo vieron de lejos y le dijeron: ahí viene tu hijo. Y el papá le dijo: ¿qué hijo? El que te pidió la herencia. Yo no tengo ningún hijo. Cójanlo, llévenlo al monte y mátenlo. Entonces los que conocían la Torá ya estaban esperando a ver qué iba o cómo iba a culminar la parábola de Jesús. Pero Jesús, en su amor, cambia todas las cosas. Entonces aquí no vemos de que un hijo que había desobedecido, su papá prefirió matarlo, sino que su papá, dice la Biblia, que cuando le vio, fue movido a misericordia. Usted sabe una cosa, porque así es Dios. Dios mira y Dios ve. Dios mira mi condición, pero ve el corazón. Dios mira la condición por la cual tú puedas estar pasando en este momento, pero Él no te destituye, sino que Él ve tu corazón, que en medio de lo que tú y yo podamos estar pasando hoy, o hace una semana, o hace un mes atrás, Él ve el corazón. Él sabe por lo que tú y yo estamos pasando, y Él te ve con ojos de misericordia. A otra parábola decía que el padre lo mandó a matar en un monte. Pero en esta,
Jesús dijo que lo llamó. Y entonces le dijo: Padre, ¿sabes una cosa? Venía arrepentido. Eso es otra cosa bien importante. Venía bien arrepentido. Y dijo: Padre, ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero si usted se fija, cuando él dice: yo he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, aquí podemos aplicarlo a lo que le mencioné ahorita. O sea, él estaba diciendo: yo he fallado porque yo he deshonrado a mi padre. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestros padres nos dan un consejo, cuando nuestros padres nos hablan, cuando nuestros padres nos quieren dirigir, ¿verdad?, hacia lo mejor, porque ellos han pasado por cosas que nosotros no hemos pasado, y todo padre tiene las mejores intenciones para un hijo. Ningún padre desea el mal para un hijo, todo lo contrario. El padre quiere lo mejor para su hijo. Llegó arrepentido, le pidió perdón, y cuando su padre lo vio, fue movido a misericordia. Así es Dios, amado. Y hay algo bien interesante aquí. Cuando se vaya cumpliendo el tiempo, si alguien me puede hacer seña para irnos, no hay ningún problema, Nilsa, ¿sabe? Me hace así o ya casi estoy terminando. Y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dice a sus siervos: sácame el mejor vestido y vestirle, y ponle el mejor anillo en su mano y el mejor calzado en sus pies. Tráeme también el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Usted sabe que los judíos celebran una fiesta que le llaman la fiesta del arrepentimiento, el Yom Kippur, donde ellos guardan el mejor becerro, lo engordan para matarlo aproximadamente en el calendario. Era, si la mente no me falla, en octubre 30 por ahí aproximadamente, ellos cogen ese becerro y celebran el día del arrepentimiento. Pero aquí no era el día del Yom Kippur, aquí era que un hijo se había arrepentido y que hay un padre que quiere celebrar porque uno que parecía estar muerto había llegado a la casa de su padre. O sea, cuando tú vienes a la casa de tu padre y cuando yo vengo a la casa de mi padre arrepentido, hay fiesta. Tráeme el becerro más gordo, vamos a matarlo, porque este es mi hijo que estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Posibles motivos para que este hijo menor se haya ido. Usted sabe que dentro de nosotros existe lo que es como una voluntad pecaminosa. Nos gusta el pecado. De hecho, el salmista dijo en un momento dado: en pecado me concibió mi madre y mi padre. Eso es otra historia, porque hay gente que dicen también que supuestamente el papá de David había utilizado a su esposa de una manera que ella no quería que él se acostara. Anyway, hay diferentes historias en base a ese texto, pero yo no quiero tampoco, ¿verdad?, decir que eso es un absoluto y que eso es así, porque imagínense, uno tiene que cuidarse, pero hay historiadores que han llegado a esa conclusión que cuando David nació, supuestamente fue porque el papá de él pues estuvo con su mamá, pero de una forma involuntaria, y que también su papá, al menos que quería, era a David, que por eso siempre era el que lo mandaba a los montes. Y cuando vino el profeta Samuel en un momento dado, que preguntó: ¿aquí están todos sus hijos?, pues no se acordaba ni de David.
Pero eso sería, ¿verdad? Otro mensaje o otra historia. Pero posiblemente también pudo haber sido de que su hermano mayor, que era un legalista de estos extremos, de estos legalistas que siempre tienen una vara para medir las faltas del otro, pero no miden las faltas de ellos, ¿ve? Entonces posiblemente pudo haber sido eso también, y el hijo pues estaba cansado de su hermano, como suele suceder. Usted sabe que a veces entre hermanos hay diferencias, no es que se odien, no es que tengan algo uno en contra del otro, pero a veces entre hermanos pues puede haber alguna diferencia dentro de una casa. Yo tuve mis diferencias con mis hermanos, yo amo a mis hermanos, pero cuando muchachitos peleábamos hasta por las medias. Esas medias son mías, no, esas medias son mías, no, ese suéter es mío. Y pues a veces teníamos diferencias por pequeñas cosas, pero pasan diferencias entre los hermanos, y pues y este hijo pues pudo haberse ido también por eso. La idea es que el hombre se fue, y cuando su hermano mayor estaba en el campo y vinieron cerca de la casa, escuchó la música. ¿Cómo hay música en casa? Hay una fiesta en mi casa. Y habían hasta danza. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó: mira, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Que hay como una fiesta aquí. Él le dijo: es que tu hermano ha regresado. Es que tu hermano vino. Y tu padre está tan contento que mató el becerro más gordo. Y aquí entonces el hermano mayor dice: contra. Yo que nunca he matado un cabrito ni con los panas míos, siempre he estado aquí. Nunca me he ido de aquí, siempre he sido fiel a mi papá. Y este hombre nunca ha matado ni una gallina para celebrar conmigo. Se fue, malgastó el patrimonio, se fue por allá. Posiblemente si este hombre tenía $400,000, le dio 200,000 al hijo menor. Solamente quedan 200,000. Al darle el anillo nuevamente lo convierte en heredero, y ya el hijo mayor está diciendo: espérate, ahora esos 200,000 que quedan son 100,000 para él y 100,000 para mí. Pero es que tú no puedes pelear por lo que no es tuyo, porque ese dinero es de tu papá y tu papá no tiene que pedirte permiso para hacer con lo que él quiera hacer con lo que es de él. Así pasa también en el reino de Dios. Dios no tiene que consultar concilio, Dios no tiene que consultar gerencia. Cuando Dios quiere levantar a alguien, Dios lo levanta y lo posiciona en el lugar donde quiera que posicionarlo, pero no tiene que pedir permiso. Esto es Dios, mi hermano, este es el reino de Dios. O sea, cuando viene alguien arrepentido y Dios lo levantó y Dios lo está usando y está sirviendo, no nos podemos molestar por eso. No podemos, porque estamos perdiendo nuestro tiempo. Pues parece que eso sucedió con su hermano mayor. Mas sin embargo, su papá salió donde él y le dice: ¿por qué no entras tú también a celebrar? Que ha regresado tu hermano, que tú y yo tal vez lo hacíamos muerto, que estaba perdido, que no tenía ya fe, que no tenía esperanza, que tenía deseos hasta de comer algarroba, que estaba trabajando allí en un corral de cerdos en medio de problemas, porque al estar sentado en un corral de cerdos, es tú y yo estar sentados rodeado de problemas, rodeado de pasiones, pero allí el amor y la misericordia de Dios lo visitó y se acordó de que en la casa de su padre le iba a ir mejor. Su padre lo recibe, su padre lo abraza, su padre se le acuesta en el cuello, pero su hermano no estaba muy contento con eso. Ahora yo te pregunto, ¿cuál de los dos es más pródigo? ¿El que se fue o el que se quedó? Porque el que se quedó estaba diciendo una verdad: yo aquí trabajo mucho,
Yo nunca he cogido un cabrito y lo he matado con mis amigos. Siempre he estado al lado tuyo. Siempre he sido leal a ti. Pero en su corazón, ¿qué había? Había envidia, había egoísmo, había maldad y había muchas cosas más. O sea, Jesús en esta parábola mató 2 pájaros de un tiro. Porque restauró al que se fue y le dio a entender al que estaba que el Padre hace en su reino lo que Él quiera hacer sin pedir permiso. O sea, podemos estar en la casa del Padre, pero nuestro corazón está en la provincia. O podemos estar en la provincia, pero nuestro corazón en la casa del Padre, acordándonos del Padre. ¿Cuál de los dos es el pródigo? ¿Qué te quiero decir con esto? Y terminé. No nos molestemos cuando Dios levanta a alguien. Si vemos que alguien se fue, si te llega algún amigo, algún hermano de esta congregación o de otra congregación a la mente, en esta mañana te pido algo. Sal y búscalo. Pero no nos comportemos como el hermano mayor. Practiquemos lo que practicó el Padre, el amor y la misericordia. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta mañana.